Hola, soy Daniel de Castro y esto es Diálogos Soy Clave. La Estrategia Mundial del SIDA para el periodo 2021 a 2026 propone que las respuestas al VIH lideradas por la comunidad sean plenamente reconocidas, empoderadas, dotadas de recursos e integradas para un abordaje transformador e inclusivo. Como tal, la estrategia tiene un conjunto de metas acordadas por todos los países miembros de las Naciones Unidas, entre ellas la meta 30-80-60, a través de la cual se busca que las organizaciones comunitarias puedan, para el 2025, llevar a cabo el 30% de los servicios de pruebas y tratamiento, el 80% de la prestación de servicios de prevención y el 60% de los programas que apoyan la consecución de los facilitadores sociales liderados por la comunidad. ¿Ya conoces la Estrategia Mundial sobre el SIDA 2021-2026? Acabar con las desigualdades. Acabar con el SIDA. La estrategia establece un marco de acción transformador para reducir las desigualdades para el 2025 y así garantizar que todos los países y comunidades estén en camino de acabar con el SIDA hacia el 2030. Para lograrlo, la estrategia cuenta con un nuevo y audaz enfoque que utiliza la perspectiva de desigualdades para cerrar las brechas que impiden avanzar hacia el fin del SIDA y da prioridad a las personas que aún no tienen acceso a los servicios del VIH. La estrategia se enfoca en acciones prioritarias basadas en evidencias y en objetivos ambiciosos, y plantea que se destinen todos los recursos necesarios y que estos se apliquen con urgencia y eficiencia óptima para asegurar que todas las personas tengan acceso a los servicios de VIH que salvan vidas. Tiene 3 prioridades estratégicas interrelacionadas. La primera es maximizar el acceso equitativo e igualitario a los servicios y soluciones relacionados con el VIH. La segunda es derribar las barreras que impiden lograr resultados en materia de VIH. Y la tercera es dotar plenamente de recursos y sostener respuestas eficientes al VIH e integrarlas en los sistemas de salud, protección social, entornos humanitarios y respuestas a pandemias. Como vimos en el video, la prioridad estratégica 2 de la Estrategia Mundial del SIDA trata exactamente de los compromisos para romper barreras para conseguir resultados. Tiene como una de sus áreas de resultado alcanzar para el 2025 que las respuestas contra el VIH dirigidas por las comunidades sean totalmente reconocidas, reforzadas con recursos e integradas para una respuesta al VIH transformadora y sostenible. Cuando hablamos de esto, estamos hablando, entre otras cosas, de las metas 30, 80, 60. ¿Y por qué deben ser conocidas más allá de los números? Este es nuestro tema central de hoy. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Para hablar sobre la importancia que tienen las organizaciones lideradas por la comunidad para lograr estas metas, tendremos con nosotros a Carlos García de León, asesor global de ONU-SIDA para el involucramiento de la comunidad. Carlos, querido, bienvenido. Empecemos de una vez. ¿Por qué eres clave? Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto verles a todas, todes. Yo creo que soy clave porque he tenido la oportunidad tanto de convivir con mis comunidades. Yo vivo con VIH desde 1996, antes de que muchos de ustedes nacieran, pero también he estado de parte de la respuesta tanto de gobiernos como de agencias internacionales. Y hoy, a través de ONU-SIDA. Entonces, me parece que puedo apoyar a lograr a través de mi propia experiencia y aportando mi mejor pasión en este trabajo que me encanta. Gracias, Carlos. Un gusto verte hablando con nosotros desde Ginebra. Saludamos también a Giseli Flores, directora y secretaria regional de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas con VIH, Red LAC Plus. ¿Qué tal, Giseli? Qué gusto saludarte. Cuéntanos, ¿por qué eres clave? Buenos días con todos y todas. Soy clave porque soy una persona activista que fluye en mi sangre el activismo comunitario. Además, he desarrollado muchísima experiencia a lo largo de los 25 años en América Latina, ¿no? En el tema del fortalecimiento de la participación comunitaria y la incidencia política para la defensa de los derechos de las personas con VIH en los diferentes ámbitos. Incansable, Giseli. Te conocemos bien por el trabajo. Gracias por estar con nosotros. Y también saludamos a Santiago Jaramillo, consultor nacional del proyecto Soy Clave para Ecuador. ¿Qué tal, Santiago? Qué gusto saludarte. Cuéntanos también por qué eres clave. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Buenas tardes con todos, con todas y con todos.
Soy clave, considero que soy clave porque soy parte de las comunidades más afectadas por el VIH. Considero que soy clave porque la participación de las comunidades más afectadas en la respuesta al VIH es indispensable. Realmente se ha demostrado que sin la participación activa de las personas que viven con VIH y de las personas también más vulnerables, no se va a lograr los resultados que esperamos. En Latinoamérica, por ejemplo, el año pasado más del 90% de las nuevas infecciones por VIH fueron en poblaciones clave, y por eso es muy importante la participación de las comunidades y de las personas claves en la respuesta al VIH. Gracias, Santiago, y gracias por tu trabajo como parte del equipo Soy Clave ahí desde Ecuador. Carlos, eres activista en VIH y derechos LGBTQI+, fuiste director de prevención del programa de SIDA mexicano y miembro de distintos consejos directivos de organizaciones tales como ICASO, EMPECT, Gay Latino, entre otras. De acuerdo con tu experiencia y teniendo en cuenta los grandes marcos de la respuesta al VIH, como esta estrategia mundial contra el SIDA, muchas veces parecen lejos de la realidad de las comunidades. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es el camino ideal para que todas las personas puedan entenderlos y transformarlos en realidad, en especial las metas del liderazgo comunitario 30-80-60? Yo creo que es fundamental que entendamos dos cosas que son realmente la base de toda respuesta. Uno, que sin las comunidades difícilmente vamos a poder hacer alcance a sus propias poblaciones, difícilmente vamos a poder lograr acciones que sean sostenibles en el tiempo, pero sería casi imposible asegurar que se pueda adoptar por parte de las comunidades cualquier tipo de respuesta, cualquier tipo de programa. Es decir, si no es a través de las comunidades lo que hemos visto en tantos años de respuesta, difícilmente vamos a poder lograr las metas. Y lo que me parece además fundamental señalar es que las comunidades se han preparado, las comunidades conocen sus propias dinámicas de su propia comunidad, conocen el lenguaje, conocen las maneras, las formas en que esta misma comunidad se entrelaza. Y desafortunadamente las otras agencias que participamos alrededor de esto no podemos hacerlo de manera aislada. Si no lo hacemos de manera conjunta, difícilmente vamos a poder lograrlo. Pero yo creo que es importante, y lo último que me encantaría decir, es que sin las comunidades lo que hemos visto en tantos años es que logramos pequeños logros, por supuesto importantes, pero que no serán sostenibles en el tiempo. Y por eso es que el involucramiento completo y total bajo el liderazgo comunitario es fundamental. Gracias, Carlos. Un mensaje fuerte para que nosotros empecemos a pensar en cómo transformar esto en realidad, ¿no? Giseli, eres activista con amplia experiencia en incidencia política para la defensa de los derechos de las personas con VIH en la región. También representa a través de Red Flag Plus, tiene presencia, ¿no?, en el consorcio ALEPC, Alianza de Liderazgo Positivo y Poblaciones Clave. Mi pregunta para ti es, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil para asumir el liderazgo en la respuesta al VIH, especialmente en nuestra región? Yo voy a mencionar algunos que son más importantes, porque hay muchos que cada uno de los actores, líderes comunitarios puede confrontar de acuerdo a su comunidad, de acuerdo a las determinantes sociales, económicas o geográficas, o de violencia también. Creo que de los principales retos que tenemos los líderes comunitarios, las organizaciones comunitarias, es el cierre de puertas y la resistencia de las autoridades nacionales y regionales para trabajar de manera conjunta con las comunidades, para trabajar estas respuestas, estas metas que nos hemos trazado hace ya casi 40 años de epidemia y que no podemos resolver porque justamente hay esto, las comunidades tenemos la respuesta, las comunidades conocemos las desigualdades, conocemos principalmente de qué se trata la epidemia, pero no trabajar de manera conjunta creo que es uno de los grandes retos que tenemos las comunidades, que tiene que ver también con estigma y discriminación institucionalizado. Y partiendo de ahí, el estigma y la discriminación también se convierte en un reto importante porque muchísimos líderes, sobre todo los jóvenes, también tienen ese temor potente que tiene que ver con el estigma y la discriminación en el tema familiar, en el tema social, en el tema individual y sobre todo en el tema laboral. Otro de los retos que creo que es importante mencionar es la falta de recursos tanto económicos
como humanos, ¿no? Creo que sí es importante rescatar que sin recursos económicos y sin recursos humanos va a ser difícil que este tejido social se fortalezca y se encamine, ¿no? Al mayor involucramiento de las personas afectadas que tanto nosotros defendemos. Creo que es importante mencionar esto, pero nos limita muchísimo no poder actuar en términos económicos a los activistas, a los líderes comunitarios, y también creo que hace falta muchísimo este relacionamiento que se ha cortado y que estábamos impulsando previo a la pandemia de COVID, de la interlocución internacional que teníamos en algunos foros, en algunos eventos, que nos permitía relacionarnos unos con otros, tomar unas mejores experiencias y ahí hacer una incidencia política mucho mayor. Eso para mí son los principales retos en función de la respuesta comunitaria y los desafíos que tenemos los líderes. Sí, justamente los puntos que mencionas están en este objetivo, parte de la Meta 30-80-60, de que es necesario financiamiento y la mirada de sostenibilidad también, ¿no? Gracias, Giselle. No podríamos hablar de los objetivos 30-80-60 sin conocer la conexión que tienen con la iniciativa Soy Clave. Y Santiago, eres comunicador social con experiencia en comunicación para el desarrollo comunitario, formación de liderazgos, promoción de derechos humanos, capacitación y fortalecimiento organizativo a grupos de poblaciones clave. Teniendo en cuenta tu experiencia, te pregunto, ¿cómo el proyecto Soy Clave logra promover el liderazgo comunitario a nivel país? Y gracias. Bueno, las comunidades siempre están en un constante accionar para que se reconozcan, para que se visibilicen y se valoricen el aporte comunitario a la respuesta al VIH y también los servicios que las organizaciones comunitarias prestan a sus poblaciones, a las poblaciones más afectadas. En ese contexto, yo creo que el proyecto Soy Clave es una oportunidad, es un espacio de participación para las comunidades en la cual se pueden incluir sus aportes, sus perspectivas, sus expectativas en torno a cómo se desarrolla la respuesta y cuál es el rol propiamente que tienen las comunidades en el marco de la respuesta. Creo que los productos del proyecto Soy Clave son herramientas técnicas que van a aportar, que servirán para que esa participación de las comunidades en la respuesta y los servicios que prestan las organizaciones comunitarias sea más efectiva, sea más activa, tengan mayor alcance y también mayor calidad. Creo esto que sin duda aportará a fortalecer el liderazgo de las organizaciones comunitarias y también esa participación tan necesaria. Y por otro lado, también el fortalecimiento de las capacidades de incidencia política. Considero que uno de los principales roles de las comunidades es la incidencia política para que se mejoren todas las políticas públicas y respondan para cumplir las metas y los objetivos trazados a nivel mundial. Y las herramientas, los productos del proyecto Soy Clave, como el informe de oportunidad, el plan progresivo de implementación, aportan con muchos datos y mucha evidencia también que servirá para fortalecer estas actividades de incidencia política y, por supuesto, también el liderazgo comunitario. Gracias, Santiago. Y ya que estamos todas y todos, les invito a nuestra siguiente sección que tiene dos objetivos. Uno, romper el hielo y, más importante que eso, informar a nuestra audiencia de los mitos y verdades sobre el VIH. En estos diálogos también queremos informar y derribar la desinformación que perpetúa el estigma y la discriminación. Así que en Diálogos Soy Clave usamos este espacio como una oportunidad para derribar estos mitos y traer la verdad sobre el VIH y sobre el SIDA. Bueno, les propongo entonces el desafío. Son preguntas que retiramos de internet, de redes sociales, y no sé qué voy a preguntar a cada una de ustedes, pero empiezo aquí con Carlos. La pregunta es, algunas personas se han curado haciendo trasplante de médula. ¿Por qué no le hacer un trasplante a todas las personas que tienen VIH para curarlas de una vez? Yo creo que es una buena pregunta, aunque también refiere un poco de toda la mitología que tenemos cuando pensamos
en que va a haber una cura pronta y rápida cuando descubrimos algo como esto. En efecto, hay personas que han resultado curadas, que ya no se encuentran rastro de VIH en su organismo, después de un trasplante de médula ósea. Primero porque ellos tenían un problema generalmente vinculado a cáncer linfático y que por esa razón se les hizo un trasplante de médula ósea. Quizá aparte de lo complejo, lo muy costoso, porque es una intervención que es sumamente costosa y difícil, hay una parte del procedimiento, cuando se hace un trasplante, en que se deprime el sistema inmunológico de las personas. Y esto les pone en un gravísimo riesgo. Hemos tenido afortunadamente la ventaja de que en estos 3 o 4 casos globales en los que ya hay cura, han salido bien las cosas. Si esto se generalizara, en primera sería altamente costoso. Segundo, tendríamos que encontrar médula para ser trasplantada, lo cual también implicaría una serie de restos importantísimos. Pero quizá el más complejo reto que nos enfrentaríamos sería sistemas que ya están de por sí deprimidos o que con facilidad podrían deprimirse mucho más, los vamos a disminuir en sus defensas y esto les pondría en grave riesgo de no solamente adquirir otras infecciones, sino incluso de muerte. Entonces, estos casos lo que nos dan es una esperanza de que hay mucha más investigación que hacer. Falta aún un poco, pero lo importante es lo que sí tenemos. Hoy tenemos muchas maneras de prevenirlo, hoy tenemos medicamentos antirretrovirales que son altamente efectivos para combatir el desarrollo del SIDA y que están disponibles. Entonces, me parece que esto nos permite a las personas que viven con VIH vivir una vida plena, vivir una vida con derechos. Creo que más bien quizá lo que tendríamos que preguntarnos es ¿por qué preguntamos cuando hay estos 2 o 3 casos si no esta sería la solución? Cuando más bien lo que sería clave sería involucrarnos en la respuesta, involucrarnos en el trabajo, involucrarnos en la labor que ya Giselle y Santiago mencionaban, tan importante que hacen las organizaciones comunitarias. Exacto, Carlos. Buenísimo. Gracias por tus puntos y por aclarar esto. Giselle, el desafío ahora para ti. ¿El VIH se puede transmitir desde la saliva de un perro que haya lamido a una persona con VIH? Gracias por la pregunta. Me parece genial, pareciera que fuera muy básica, ¿no? Parece que fuera una pregunta así muy sencilla, sin embargo tiene mucha potencia. Es normal escuchar a la población, especialmente en general, hablar de cuestiones básicas y preguntar de este tema que nos hace mucho daño para el estigma y la discriminación. Definitivamente es un mito. Es un mito, el VIH, y tengo que decirlo, no se contagia, no hay forma de contagiar. Esto no lo dicen los especialistas. No se contagia, se adquiere. Hay formas de adquirir el VIH. El VIH se transmite especialmente por relaciones sexuales no protegidas con personas que tienen VIH y por una serie de condiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de uso de jeringuillas para los usuarios de droga que no están, que se comparten, por ejemplo, ¿no? Con transfusiones sanguíneas, que ahora ya hay muchísimo cuidado en muchas de las regiones, pero no hay forma de contagiar. Un perro no puede contagiar el VIH por más que haya lamido una herida. La saliva, los besos, no tienen forma de contagiar el VIH. Definitivamente esta idea y esta palabra de decir contagio no existe para el VIH, eso hace, lo único que causa es aumentar el estigma y la discriminación. Tenemos que tener claramente cómo se adquiere, aprender claramente a diferenciar cómo se adquiere el VIH y a diferenciar cuáles son las enfermedades que sí se contagian, como por ejemplo COVID, tuberculosis y otras, pero VIH no tiene forma de contagiarse. Se adquiere, y ya lo hemos mencionado, básicamente por relaciones sexuales no protegidas con personas que tienen VIH. Buenísimo, Giselle. Sí, informar significa también responder a estas cuestiones de estigma y discriminación, ¿no? Santiago, ahora la última pregunta del sobre azul. ¿El VIH es una enfermedad que afecta a personas gays como castigo y por eso les llaman cáncer gay? Qué importante que es la información realmente para poder controlar la epidemia. Yo creo que castigo de quién o castigo por qué, creo que realmente no es así.
Si se refiere tal vez a un castigo divino o a un castigo de Dios o del poder superior, yo no creo en un Dios castigador, creo que es un Dios de amor, creo que Dios ama independientemente de la orientación sexual o la identidad de género de las personas. No creo que Dios profese el odio o el castigo por ser diferentes. El VIH es un virus que puede afectar a cualquier persona, más allá de su orientación sexual o identidad de género. Cualquier persona puede adquirir el VIH si es que no toma las medidas de precaución. Creo que más importante es hablar de comportamientos o prácticas de riesgo. Y creo que estos mitos también lo que fomentan es justamente el estigma y la discriminación hacia las personas que viven con VIH o están afectadas por el virus. Y realmente el estigma y la discriminación son los principales obstáculos que limitan poder alcanzar las metas y también los obstáculos para acceder a los servicios de VIH tan necesarios para controlar la epidemia. Entonces, creo que no es así. El VIH es un virus que afecta al sistema inmunológico de las personas. El cáncer es totalmente otra cosa y no creo que sea de ninguna manera un castigo, sino algo que le pueda pasar a cualquier persona y que es muy importante para eso, la información para poder empoderarse sobre el tema, controlar la situación del VIH y poder tener una vida digna y adecuada. Gracias, Carlos, Giseli y Santiago, por aceptar el desafío muy importante para que esta información llegue a más personas. Y ahora pasemos entonces de los mitos a las realidades. Hablemos de las metas 30, 80, 60 y qué significan en términos prácticos. Carlos, ¿por qué es tan importante que se articulen los liderazgos del territorio y las organizaciones comunitarias como parte del cumplimiento de los acuerdos que fueron traducidos en esta Estrategia Mundial del SIDA vigente? Empezaría un poco por la parte final de tu pregunta. Estos acuerdos que construyeron la Estrategia Mundial de SIDA vigente se basan justamente en un análisis de la realidad. Porque a nivel de la realidad, a nivel del territorio, hay una distancia o hay una fractura entre muchos de los esfuerzos que suceden en el lugar para responder a la epidemia. Déjame ser más claro. Necesitamos que los liderazgos comunitarios y las organizaciones que ya tienen experiencia con trabajo en VIH trabajen de manera conjunta, porque esto permite que puedan enraizarse, que esto permitirá que sean también sostenibles, como decía, pero sobre todo que cumplan las necesidades que cada una de las comunidades tiene en su lugar. Generalmente los liderazgos comunitarios responden a la propia necesidad. Ya decía yo al inicio, en la primera pregunta que me hacías, que conocen las dinámicas, el lenguaje, la forma de vida y sobre todo las dificultades que enfrentan. Sin duda el estigma y la discriminación afectan de manera distinta en cada contexto. Quienes son las expertas y expertos en este tema son las organizaciones comunitarias y son los propios liderazgos que ahí existen. Si los podemos vincular, si los dotamos de asistencia técnica, de recursos suficientes para que puedan hacer su trabajo, podrán avanzar de manera definitiva porque contamos con las herramientas, contamos con las estrategias correctas. Lo que nos falta es poder llevarlas a cabo. Y para ello, insisto otra vez, sin las comunidades esto no será posible. Gracias, Carlos. Giseli, ¿qué importancia puede tener una iniciativa como Soy Clave para las redes, organizaciones y comunidades que trabajan con VIH en los países y territorios? ¿Conoces bien los procesos? ¿Has acompañado algunas de las reuniones, las discusiones sobre esta iniciativa, también como parte de ALEP? ¿Cómo esto puede ser traducido en territorio? Gracias, Daniel. Tenemos la oportunidad de colocar, ¿no? Desde las propias comunidades, desde los propios territorios, cuáles son esas barreras que se identifican, ¿no? Para generar y fortalecer, sobre todo para generar mejores estrategias para la respuesta y fortalecer las que están funcionando. Creo que esta oportunidad es muy, muy valiosa porque las comunidades están en el centro y las comunidades estamos generando la respuesta que habíamos estado esperando y que de una manera concreta estamos posicionando, ¿no? Para nosotros Soy Clave es una oportunidad valiosa para la región. Creo que es importante mencionar que solo somos 11 países en la región que estamos colocando la estrategia. Y sí sería importante
que los otros países que no están dentro de estos países de la subvención especialmente, que está coordinando Alep, también se incorporen. Nosotros hemos solicitado, por ejemplo, que especialmente países como Venezuela puedan incorporarse, pero nuevamente, estamos las comunidades al frente tratando de colocando ahora nuestras propuestas, nuestras estrategias, vigilando y fortaleciendo estrategias que funcionan y generando nuevas que para nosotros son importantes en el territorio y en las propias comunidades. Y qué bueno que mencionas otros países, porque la verdad es que la importancia de iniciativas como esta, como ALEP-PC y otras que existen en la región, es de verdad alcanzar a otros países también para que se inspiren, ¿no?, en estas experiencias exitosas, en las lecciones aprendidas. Muy interesante. Y Santiago, ¿cómo se ha manejado la movilización y el involucramiento comunitario a la iniciativa Soy Clave para la elaboración de sus productos, con el ejemplo que tienes ahí de Ecuador? Ajá. Esto básicamente con una constante comunicación directa y horizontal con las diferentes organizaciones, redes, espacios, plataformas. Aquí en el Ecuador básicamente hay un espacio de concertación de sociedad civil que están integradas más de 30 organizaciones dedicadas a la respuesta al VIH. También están las organizaciones de enlace y los puntos focales del consorcio ALEP-PC y otras organizaciones también que han venido participando en el proceso de elaboración de los productos de Soy Clave, y también otros actores claves, contrapartes como el Ministerio de Salud, el mecanismo de coordinación. Entonces, esto también es parte de la articulación con un trabajo previo que se ha venido realizando aquí en el Ecuador desde hace unos 2 o 3 años. Y de alguna manera el proyecto Soy Clave, y creo que también el éxito en el involucramiento de las organizaciones comunitarias en el proyecto es notar y hacer dar cuenta que los objetivos del proyecto Soy Clave se alinean mucho con los objetivos que se han planteado las organizaciones comunitarias en el Ecuador en estos últimos años en torno al fortalecimiento y a la sostenibilidad de la respuesta y al rol que las organizaciones comunitarias juegan en ese campo. Entonces se han realizado algunas mesas de diálogo muy abiertas, muy participativas, y sobre todo algo que creo que es muy importante es que esa movilización que por lo general las organizaciones comunitarias siempre tienen muchas ganas, mucho compromiso y de hecho también muchos pedidos de que se conformen estos espacios de participación. Creo que esto también es muy importante que sea desde el primer momento, desde el momento en que se empezaron a producir los productos, el informe, desde que se empezó a recabar la información, desde ahí se invitó y se propuso la participación comunitaria, y no solamente ya al final cuando hay que validar o firmar los documentos. Me parece que esa participación integral y desde el inicio y alineando los objetivos tanto del proyecto como de las comunidades ha servido bastante para esa movilización también, que es uno de los ejes principales del proyecto Soy Clave. Y Santiago, y es un trabajo que no termina, ¿no? O sea, que es constante y hay que mantenerlo en todo lo que se refiere a movilización comunitaria. Carlos, como parte de tu trabajo, entre muchas otras cosas, tú eres responsable por apoyar a que ONUCIDA y socios logren implementar los principios conocidos como JIPA en inglés y que se traducen en mayor involucramiento de las personas con VIH y SIDA. ¿Cuál es la conexión entre este principio y las metas 30, 80, 60? Yo creo que este principio es fundamental. Primero, muy brevemente diría que apenas en junio se cumplieron 40 años de que por primera vez organizaciones visionarias, comunitarias, por supuesto, se reunieron y establecieron una serie de principios que aseguraban que las personas tuvieran el derecho de hablar y de decidir sobre su tratamiento, una serie de principios que devinieron en lo que después conocimos como el principio MIPA. Este mayor y significativo involucramiento de las personas afectadas viviendo con VIH y de las poblaciones clave, y ahora lo diré de manera redundante, es clave como este proyecto en el que ustedes tanto entusiasmo están poniendo, porque de esa manera se logra hacer la vinculación completa, se cierra el círculo que implica este trabajo. La estrategia global para VIH-Sida implica que estas metas 30, 60, 80 son fundamentalmente el que las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, participen de manera directa.
Si las personas involucradas y las personas afectadas se involucran, son parte de la respuesta. Cuando solamente les tienes como un auditorio a quien le muestras tu trabajo, la gente no se involucra. Y eso hace que no sean solo responsables de sí mismos, sino que ayuden a llevar el mensaje a otras ciudades. Pero de manera también importante me parece señalar que involucrarse no nada más es estar en las reuniones, en las juntas, sino involucrarse desde el inicio hasta el final, en las estrategias de incidencia política, lo mismo que en la promoción de la adherencia, lo mismo que en las estrategias de prevención. Las comunidades son clave, pero el principio MIPA lo es mucho más. A mí me toca verlo desde el área global y aunque lleva ya tantos años, a mucha gente le cuesta mucho trabajo entenderlo. Me da un enorme gusto ver aquí a mis compañeros de las comunidades trabajando tan fuertemente. Y si me dijeran, ponme un ejemplo del principio MIPA, es este. Es el mayor involucramiento de las personas afectadas directamente en la incidencia y en la implementación de los proyectos. Gracias, Carlos, y gracias por compartir las voces desde esta perspectiva aquí con nosotros en Diálogo Soy Clave. Santiago, considerando este involucramiento en las comunidades y en especial de las personas con VIH y poblaciones clave, ¿cómo has podido manejar esto a nivel país? Yo creo que el proyecto Soy Clave llegó al país en un momento crucial, en un momento muy importante de todo este proceso previo también que les comentaba en la respuesta anterior. En el Ecuador se viene desarrollando un proceso como parte de estas acciones preparatorias para la transición, el cofinanciamiento y la sostenibilidad de la respuesta, que básicamente se centra en impulsar la estrategia de la contratación social de servicios comunitarios de VIH. Entonces, en ese sentido, aquí en el Ecuador, el año anterior, se elaboró una hoja de ruta para llevar adelante un proyecto piloto de contratación social de servicios comunitarios de VIH. Ese proyecto piloto se lo incluyó en la actual subvención que se está ejecutando actualmente con apoyo del Fondo Mundial. Entonces, en esa hoja de ruta se establecieron varios pasos y procesos previos a firmar los primeros contratos sociales, luego el proceso propiamente del proyecto piloto con los contratos sociales y luego también un proceso de evaluación. Entonces, en ese sentido, como parte de los productos del proyecto Soy Clave, justamente en el informe país, en el eje 6, porque este fue un informe que recogió información en varios ejes relativos a la respuesta al VIH, y en el eje 6 se refiere a lo de las organizaciones sociales y agrupaciones comunitarias. Entonces, en ese marco, en ese eje se pudo enlazar todo lo que se venía haciendo anteriormente en el Ecuador para impulsar la contratación social y también lo que tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones de sociedad civil para que estén aptas de brindar los servicios que el Estado requiere, en este caso como parte primero de este proyecto piloto, pero luego ya con la idea de que esto se inserte como una política pública en el gobierno. Entonces creo que tanto el plan progresivo de implementación, en donde se definieron algunas prioridades que luego pasarán al siguiente producto, que es el plan de acción en comunicación e incidencia política, ahí se incluye lo de la contratación social y el fortalecimiento de capacidades. Entonces, por eso es que se han podido adaptar y alinear tanto el proceso previo que se ha venido llevando a cabo aquí en el Ecuador con la ejecución actual del proyecto Soy Clave. Gracias, Santiago. Giselle, como representante de una de las organizaciones del consorcio ALEP-PC, que tiene entre sus objetivos la incidencia política en la región y en los países, ¿cómo el trabajo que desarrollan desde ALEP contribuye para el alcance de las metas 30, 80, 60? Bueno, creo que todo el trabajo que desarrollamos en el proyecto ALEP contribuye definitivamente a las metas, ¿no? Nosotros estamos de manera permanente coordinando con ONUCIDA, ¿no? Con las agencias de cooperación para poder poner nuestro granito de arena y poder desarrollar estas metas. Las metas 30, 80, 60 están estrechamente ligadas con la respuesta que brinda el proyecto ALEP. Definitivamente necesitamos también de que otras iniciativas se sumen para complementar estas respuestas que ya estamos desarrollando, ¿no? O sea, el proyecto Soy Clave, mismo que responde también a las metas, ¿no?
está generando mucho apoyo técnico y eso es lo que necesitamos para las comunidades también, apoyo técnico, apoyo financiero, apoyo en términos de recursos humanos para poder lograr estas metas. No es fácil desarrollar estrategias que tengan que ver con, por ejemplo, eliminar leyes compulsivas que existen en los países, por ejemplo, para lograr desarrollar estas metas. Nosotros tenemos en los países, como por ejemplo en Perú, de donde yo soy, que tiene todavía pruebas compulsivas para mujeres gestantes, para las Fuerzas Armadas, para, por ejemplo, las entidades diplomáticas y que exigen pruebas para VIH, pruebas que ya no deberían porque violentan derechos humanos básicos para las comunidades. Entonces, sumar cada una de las acciones que está dentro del proyecto ALEP va a conllevar directamente a los resultados que esperamos en las metas 30, 80, 60, ¿verdad? Y también al 10, 10, 10, que estamos nosotros trabajando. Nosotros en el proyecto tenemos un importante desarrollo de un plan, por ejemplo, regional y andino en estos momentos que tienen que ver con la eliminación del estigma y discriminación y planes que se tienen que concentrar con negociaciones permanentes, continuas, con los estados, con los ombudsman en los países, con diferentes actores, porque llegar a lograr la meta no tiene que ver solo con uno de los sectores, no con todos los sectores del Estado, ¿no? Y también de una interrelación potente en función de los contextos que vivimos. En América Latina se viven contextos complejos relacionados, y no puedo dejar de mencionarlos, con grupos altamente conservadores, ¿no? Que impiden que estas metas se puedan lograr, ¿no? Y ese es un desafío permanente. También el tema de la migración, tanto en la triple frontera de Centroamérica como la migración venezolana, que no le estamos poniendo mucho énfasis ahí para eliminar el estigma, la discriminación y otros factores que afectan a la eliminación de estos temas, como son el estigma y la discriminación, ¿no? Como es eliminar las leyes compulsivas, etcétera, que nosotros ya las tenemos listadas para que se puedan desarrollar las metas. En ese sentido, ALEP es una propuesta importante, ¿no? Que impulsa, que promueve, pero sin embargo, que necesita también de otras acciones conjuntas. Nosotros estamos haciendo los enlaces con los MSPs para poder conectar con proyectos nacionales del Fondo Mundial, por ejemplo, y con otras acciones y enlazar. No vamos a poder hacerlo solos, ¿no? Vamos a tener que hacer un trabajo conjunto, objetivo, ¿no? Para poder lograr estas metas, ¿no? Sí, es un desafío bastante fuerte que tenemos, pero ALEP está, y las 10 redes que estamos al frente, estamos totalmente convencidas que las agendas se tienen que trabajar sin discriminación y sin dejar a nadie atrás, sobre todo para trabajar el tema de las desigualdades. No es posible que tengamos estrategias dirigidas a una población clave porque las poblaciones claves, dependiendo del contexto, son distintas, ¿no? Tenemos comunidades indígenas donde están siendo amenazadas por desaparición, por infección de transmisión sexual y también por VIH. Entonces, los contextos son distintos, las poblaciones claves también son distintas en muchas partes de América Latina y no podemos dejar a nadie atrás, sobre todo en un marco de las desigualdades, que estamos totalmente de acuerdo con las metas que estamos trabajando junto con ONU-SIDA. Gracias, Giselle. De verdad un desafío y obviamente esta inclusión de la diversidad y de las poblaciones más vulnerables también se presenta como un reto a la respuesta, pero seguramente las comunidades pueden liderar este movimiento e inspirar cambios. Bueno, volveremos pronto con un último bloque de diálogos, pero antes vamos a nuestro concepto clave de la semana a propósito de la importancia de la organización comunitaria en el contexto de la iniciativa Soy Clave. Organización comunitaria. Esta actividad implica la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones y la promoción de cambios positivos en su entorno. Continuamos con Giselle desde Perú, Carlos desde Ginebra, en Suiza, y Santiago desde Ecuador, que nos acompañan virtualmente para hablar sobre el tema de liderazgo comunitario y las metas 30, 80, 60 que tenemos que cumplir para el 2025. Vamos a la última ronda de preguntas. Santiago, ¿qué se puede esperar en términos de impacto del proyecto Soy Clave sobre la cuestión del liderazgo comunitario en Ecuador? O al menos, ¿qué impacto te gustaría ver a ti del proyecto en tu país? Gracias.
Bueno, creo que primero hay que considerar que uno de los principales objetivos del proyecto Soy Clave es brindar asistencia técnica para la expansión, para el fortalecimiento de los servicios de VIH para poblaciones clave y personas que viven con VIH, sobre todo los liderados por las comunidades. En ese sentido, me parece que la apropiación de los productos, de las herramientas del proyecto Soy Clave por parte de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias va a ser indispensable. Que realmente se sientan parte, se identifiquen con esos productos y que los utilicen para las próximas acciones de incidencia política y también en el marco del resto de las acciones contempladas en la respuesta a la epidemia. Me parece que es muy importante en este sentido y con estas herramientas que les van a dar mayor capacidades de incidencia política y también mayor conocimiento sobre todo lo que tiene que ver los servicios de VIH, y eso también se alinea a otro de los productos del proyecto, que son los lineamientos operativos para la prestación de servicios de VIH. Me parece que en ese marco es muy importante, y lo que esperaría yo es que el proyecto piloto de contratación social que está en marcha aquí en el Ecuador se ejecute exitosamente, que ahora que va a haber un cambio de gobierno próximamente aquí en el Ecuador, el nuevo gobierno igual tenga esa voluntad política para impulsar esta estrategia, que nada más es una estrategia. Creo que eso es importante entenderlo. No es que con la contratación social se van a solucionar todos los problemas existentes en el Ecuador referente a la respuesta al VIH, ni mucho menos, pero es una estrategia que conjuntamente con otras pueden contribuir no solamente para el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y para la respuesta al VIH, sino para el cumplimiento de las metas las cuales el país se ha comprometido a cumplirles. Entonces, con ese proyecto exitoso ejecutado el próximo año 2024, luego de una evaluación que se hará en el 2025, esperaría yo que esto se lo adopte como una política pública para que, de hecho, el financiamiento posterior de esta iniciativa salga del presupuesto general del Estado y no dependa de recursos externos. Me parece que es muy importante también el enfoque de economía de la salud, este enfoque que es tan importante, que es mucho más económico, efectivo y todo lo demás, la prevención antes que el tratamiento, y que entonces todo esto contribuya a eso, a que en el Ecuador se pueda seguir mejorando la respuesta al VIH, podamos acelerar el paso para cumplir con las metas previstas para el año 2025. De hecho, en las metas para el año 2020 se vio que todavía al Ecuador le falta poner más financiamiento, mayor compromiso, mayores capacidades técnicas, entonces que eso se lo pueda lograr y que posteriormente, de aquí, en los próximos años hasta el 2030, pues podamos cumplir con esa meta tan ansiada de poder lograr poner fin a la epidemia del VIH-Sida. Sí, Santiago, hablas de un tema muy importante, de economía de la salud, de financiamiento, y sabemos que la región vive un momento de transición importante en términos de fondos disponibles al VIH desde los donantes tradicionales y además de las múltiples crisis mundiales y locales que tienen impacto directo sobre esta área. Giseli, una pregunta para ti. ¿Cómo el liderazgo comunitario puede ser clave para responder a este desafío financiero, por ejemplo, de falta de fondos, y contribuir directamente al cumplimiento de las otras metas que tratan del tratamiento, las metas 95, 95, 95 y los facilitadores sociales, los 10, 10, 10? Sí, las organizaciones comunitarias desde hace muchísimos años saben trabajar de manera con muy pocos recursos, ¿verdad? Y en ese sentido, confiamos en que estos liderazgos van a continuar a pesar de estos recursos tan bajos, ¿no? En América Latina, muchos de los países hemos sido calificados como países de ingresos medios altos. Sin embargo, ¿no? Esto para hacer un contexto, sin embargo, la gran mayoría de estos países tienen grandes desigualdades sociales y económicas, y tienen alto índice de pobreza y pobreza extrema, como pasa en el área andina, en los países del área andina de América Latina. Creo que este liderazgo va a seguir siendo fortalecido, y esta es una oportunidad para fortalecerlos y para poder seguir en esta respuesta oportuna, ¿no?
y hacer frente a los desafíos. Creo que en términos de liderazgo comunitario, esto que hacemos, los líderes comunitarios, que bajamos a las bases, que conocemos de cerca, porque sí, gastamos suela en los sitios más inhóspitos que tenemos en nuestros países para conocer de cerca las realidades, es una ventaja que tenemos respecto a tomadores de decisiones, a otros técnicos que trabajan en la respuesta. Y creo que esa es la ganancia que tiene el líder, las comunidades, ¿no? Que están muy de cerca de las comunidades y no dejan ese tránsito, y ese tránsito para la incidencia política va a ser clave para poder articular, ¿no?, la respuesta desde un nivel, desde el marco de los derechos humanos, ¿no? Por muchos años nosotros hemos tenido una respuesta en función de la epidemiología. Creo que es importante, sin embargo no hay que dejar de lado el tema de los derechos humanos y de transversalizar este desafío que tenemos en términos de derechos humanos. Nuevamente lo tengo que repetir porque me parece que es un desafío que tenemos que romper, ¿no? Y bueno, nosotros vamos a estar todo el tiempo con el tema de estrategia mundial, de fortalecer el tema de nuevos tratamientos, de hacer frente a las patentes, ¿no? Y seguir siendo esto que ha mencionado último, facilitadores sociales para que tener una respuesta efectiva para la epidemia en América Latina. Buenísimo, Giselle, gracias. Carlos, tienes una experiencia de muchos años, como hemos visto acá en la respuesta al VIH, esta estrategia mundial con metas para el 2025. Por primera vez viene centrada en las personas y con un enfoque muy importante en liderazgo de las comunidades. Como acaba de decir Giselle, o sea, no estamos más totalmente enfocados solo en epidemiología. La pregunta para ti es, ¿qué impacto puede tener esto para el alcance de la meta central del Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 de acabar con el SIDA para el 2030? Enorme meta que nos pusimos globalmente de acabar con el SIDA como un problema de salud pública para el año 2030, se ha visto salpicado, por decirlo de la mejor manera, de una serie de sucesos que no esperábamos. Una epidemia como la de COVID que tuvimos hace muy poco tiempo, que está por terminar. Los conflictos globales que ahora vemos que nos afectan tanto económicamente, las situaciones de guerra en distintas partes del mundo. Todo esto afecta, pero ¿qué sí aporta? Me parece que verlo desde este lugar nos permitiría volver a enfatizar que sin las comunidades no se puede. Centrar la estrategia global en las personas es porque hay una necesidad fundamental. Me gustó mucho como lo decía Giselle. Es importante basarse en la epidemiología, es la que nos da los números, la cantidad. Pero más allá de la cantidad, nunca vamos a poder lograr este objetivo de desarrollo sostenible, de acabar con el SIDA como un problema de salud pública, si no acabamos con lo que está alrededor. Si el estigma y discriminación persisten, difícilmente vamos a poder llegar de recursos a las poblaciones para que puedan defenderse. Difícilmente vamos a poder lograr que las personas se acerquen a los lugares para hacerse pruebas de detección. Difícilmente vamos a lograr que las personas utilicen condones. Es decir, se complejiza mucho cuando no se centra en la necesidad de las personas, cuando no se consulta con las personas y sus comunidades, y cuando no respondemos a esta ingeniería que pareciera que no existe, pero que cuando te acercas a las comunidades es la que le da estructura, es la que le da forma a la respuesta comunitaria. Y esta arquitectura que a veces cuando no eres parte de la comunidad te es invisible, es la columna vertebral que puede permitir una respuesta sostenible. El involucramiento de las personas afectadas, el involucramiento de las poblaciones clave, el involucramiento de los gobiernos, pero también de agencias donantes. Todo es fundamental, pero si las vemos cada uno de manera aislada, no sirve de nada. Yo diría de manera final, para responder a tu pregunta, que la clave para esto es que podamos fundamentalmente sostener que esta respuesta se dirija al centro. Si no, no vamos a lograr este objetivo. Si no, vamos a volver a retrasar una vez más, quizá una década más, esta posibilidad de lograr que el mundo finalmente pueda ver el final del SIDA como un problema de salud pública. Yo creo que podemos. Yo creo que tenemos todo en las manos, pero necesitamos un compromiso mucho mayor de gobiernos, de agencias,
de agentes donantes para responder a las necesidades de las personas. Eso es lo fundamental. Sí, Carlos, gracias. Bueno, de verdad somos la generación que tiene este poder de poner fin a una epidemia de más de 4 décadas, ¿no? Agradecemos a Gisele, Carlos y Santiago por participar en esta edición de Diálogo Soy Clave. Esperamos que estas conversaciones puedan replicarse por toda la región, inspiradas en lo que ustedes nos han compartido hoy. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Y ya nos acercamos al final de esta edición de Diálogo Soy Clave, pero antes queremos compartir con ustedes ejemplos concretos de la importancia del liderazgo comunitario. Quiero invitarles a conocer las historias de Jorge Pacheco, de Colombia, y César Grados, de Perú, líderes del territorio que también son clave para la respuesta al VIH. Yo soy clave porque tengo 32 años de experiencia de trabajo en la respuesta al VIH, porque estamos implementando las tecnologías nuevas de prevención. Estamos a la vanguardia para dar respuesta, ya que en este tiempo largo de trabajo hemos visto que no hemos sido lo efectivos que deberíamos ser para al menos contener la epidemia. Yo soy clave porque en este momento puedo dar información clara, concisa, correcta, porque puedo estar con la persona acompañándola en el proceso de tomar decisiones en cuanto a su propia salud, porque aparte de ello no solamente puedo dar información, sino que puedo acompañar en el proceso, no solamente cuando la persona recibe un diagnóstico, sino cuando toma tratamiento y en el tiempo también en cuanto a su salud completa, en cuanto a información, en cuanto a cómo debemos de enfrentar la vida y cómo podemos enfrentar la vida cada uno y cada una de nosotros y de nosotras. La vida sigue para todos y para todas, pero es importante de que tomemos acción, de que cada persona pueda sentir que puede seguir adelante. Y eso solo lo vamos a obtener con información clara, con información concisa, sabiendo de que esto no es el pare o no es que voy a parar con mi vida, sino que voy a seguir adelante. Es necesario de que soy clave en este momento yo para poder dar ese tipo de información, para poder trabajar y para que podamos seguir creciendo en cuanto a que podamos tener más acceso y más salud integral en cada uno de nuestros países. Y ahora vamos a ver algunas de las principales conclusiones de este diálogo Soy Clave. 1. La prioridad 2 de la Estrategia Mundial del SIDA, que trata de los compromisos para romper barreras para conseguir resultados, tiene entre sus enfoques lograr que para el 2025 las respuestas contra el VIH dirigidas por las comunidades sean totalmente reconocidas, reforzadas con recursos e integradas para una respuesta al VIH transformadora y sostenible. 2. Las comunidades son fundamentales para la respuesta contra el VIH y deben estar empoderadas para ejercer su liderazgo en las áreas donde su presencia es crucial, superando las barreras impuestas por la grave escasez de financiación, espacios cívicos cada vez más reducidos en muchos países, una falta de participación e integración máxima en las respuestas nacionales. Y 3. Esfuerzos internacionales exitosos para responder al VIH se basan en la innovación, el respeto a los derechos humanos y la igualdad de género, soluciones basadas en comunidades y un compromiso por no dejar a nadie atrás. Bueno, gracias por acompañarnos en este programa y recuerda, tú también eres clave. Nos vemos pronto en un nuevo capítulo de esta primera temporada de Diálogos Soy Clave. Chao, hasta luego.